Padre, te queremos dar gracias por esta palabra, Señor, la que nos entregas, Señor, en esta noche, y evidentemente con un propósito específico ha salido de tu boca para nosotros en manera especial. Queremos no solo verla así, sino queremos tomarla así, Señor, y absorberla para nuestro propio ser, y que tú la uses, Señor, en este largo proceso de transformación en el cual nos encontramos. Ayúdanos a seguir descubriendo cómo ser mejores esclavos, obedientes, Señor, hacia ti, nuestro amo y Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Difícil dejar de ir el tema de la semana pasada, por eso estamos ampliándolo un poco más, el siervo o el esclavo obediente, como vimos la semana pasada, pero ya una segunda parte hoy. Quiero empezar con dos frases que no solo movieron mi corazón, sino siempre llevan a pensar y a reflexionar en lo que estamos desarrollando, y Dios evidentemente sigue complementando lo que ya ha dicho, ¿no? Charles Spurgeon dijo lo siguiente: mi mayor voluntad, dijo él, y era una proposición que se hizo evidentemente, mi mayor voluntad será el no desear nada excepto su voluntad. Y obviamente se refiere a la voluntad de Dios. Y yo creo que esta es una de las más grandes decisiones que un creyente puede tomar en su vida. Lo único que yo quiero es solamente hacer la voluntad del Señor. Pero nos despertamos a una realidad. Y esta realidad así bruscamente nos despierta a ella, a W. Tozer, cuando dijo: qué cosa más terrible, dijo Tozer, qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera. Que los cristianos de hoy sirven a su manera. ¿Y qué es servir a su manera? Obvio, es no servir a la manera de Dios. Y no servir a la manera de Dios, ¿qué cosa es? Es desobediencia abierta, es rebeldía abierta a Dios. Entonces, un esclavo no hace eso. Digo, un verdadero esclavo del Señor, ¿no? Hay alguien que dijo que si hay algo que la humanidad ha buscado siempre, siempre desde su existencia, es hacer lo que cada quien quiere. Y eso está reflejado en nuestros días hoy. Sin embargo, esto no es posible porque toda la creación, por diseño de Dios, no toda la creación en sí misma nos declara, nos muestra que hay un orden y que hay leyes que rigen ese orden, y no se puede vivir sin ese orden. Podemos ver que los cuerpos celestiales se mueven porque existe un orden de leyes que los moviliza de esa manera. Podemos darnos cuenta en el movimiento de la tierra que sigue una ley, hay un orden, y los astros respetan ese orden, ¿no? Y todos se rigen por ese orden. Cuando alguno de nosotros desafía esas leyes naturales, entonces debemos vivir las consecuencias de haber violentado esas leyes. Por ejemplo, si alguno de nosotros decide quebrar la ley de la gravedad desde 20 metros de altura, bueno, eso es cantado, como dirían. Sería imposible romper la ley de la gravedad. Y ese Dios ha establecido leyes espirituales. ¿Para qué? Para el bien nuestro y para que lo conozcamos a través de esas leyes. Si quebráramos alguna de esas leyes, entonces también habrán consecuencias, habrán graves daños y en muchos casos probablemente muerte, pero no una muerte solo física, sino que también una muerte eterna. Por ejemplo, Abraham, el gran Abraham, para él fue todo un dolor de cabeza y de corazón el hecho de haber desobedecido a Dios cuando recibió su llamado, Génesis capítulo 12, porque Dios fue muy claro con el mandato que le dio a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, le dijo claramente el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios le estaba diciendo: sal tú solo, tú y tu esposa y punto, con tus bienes obviamente, pero solamente sal tú. Pero Moisés, según el versículo 4 de Génesis capítulo 12, dice textualmente: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, hijo de su hermano que ya había fallecido, y Lot fue también con él. Escuchen, hermanos, el sentido paterno de Abraham fue más fuerte que su obediencia a Dios. Tomen en cuenta eso. Su sentido paterno, no sé, la pena, mi sobrino solo, no estaba solo, tenía el resto de su familia. No estaba abandonado, tenía el resto de su familia.
El sentido paterno de Abraham fue superior a su obediencia al Señor, y eso tuvo consecuencias. Esa desobediencia de Abraham tuvo un alto costo porque le trajo severos problemas a la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque de los lomos de Lot, si usted conoce la historia bien, de los lomos de Lot, y a través de un incesto con sus dos hijas, nacieron dos pueblos, los moabitas y los amonitas, con los cuales Israel tuvo permanentes problemas. Desde antes de entrar a la tierra prometida, fueron los primeros en oponerse a que entraran a la tierra prometida. Y desde ahí se alargaron los problemas con ellos. Severos dolores de cabeza trajo todo este asunto. Amón y los moabitas y los amonitas fueron una piedra en el zapato de Israel. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar en cómo opera o cómo debe darse la obediencia en los verdaderos esclavos del Señor. Y esa obediencia debe ser a pesar de sus circunstancias, a pesar de estados emocionales, a pesar de seguridades a través de las cuales nosotros creemos poder estar mejor que con las promesas del Señor, mejor con mi propia provisión, y de esa manera descartando incluso obedecer al Señor. El ejemplo que empezamos a ver la semana pasada de los grandes y fieles esclavos obedientes de parte del Señor nos sirven para hacer esta revisión, pero de una manera más ceñida. Usted se va a dar cuenta. Yo quiero empezar en estos ejemplos a analizar un poco nuestra obediencia al Señor, obviamente, versus, es decir, en contra de las circunstancias adversas que a todos nosotros nos suele pasar. Y creo que debemos empezar con la siguiente pregunta en mente. ¿Cuál pregunta? Hágase esta pregunta, por favor. ¿Las circunstancias adversas cancelan nuestra obediencia a Dios? Las circunstancias adversas, que las tenemos permanentemente y las vamos a seguir teniendo, ¿cancelan automáticamente nuestra obediencia a Dios? La respuesta es no, claro que no. De hecho, mis hermanos, que pueden, y usualmente ocurre eso, se interponen entre nosotros y de pronto son como escollos delante de nosotros, como trabas, como grandes muros para nosotros, y no nos permite continuar obedeciendo al Señor, como que paraliza nuestra obediencia, y para que terminemos desalentados, desanimados, y así se frena nuestra obediencia a nuestro amo. Un ejemplo para que lo vea de cerca, por favor. El reino del sur, el reino de Judá, fue llevado cautivo. Fue el segundo reino que fue llevado a la cautividad por Nabucodonosor. 70 años como esclavos estuvieron en tierras que no eran las suyas. 70 años. Pero luego Dios abre la posibilidad de su regreso y retornan. El reino del norte nunca regresó a su tierra, pero los del reino del sur, después de 70 años, Dios fue movido a misericordia y les abrió la puerta para que retornasen a su tierra. Así que un gran grupo de judíos encabezados por un hombre llamado Zorobabel retornan a la tierra. Unas 50,000 personas vinieron en ese grupo. 50,000 judíos que retornaban después de 50 años. Muchos de ellos habían nacido ahí. Otros habían llegado muy niños y regresaban ya maduros a su tierra. Más de 50,000 personas. Después de establecerse en su tierra, 2 años les demoraron en volver a establecerse, levantar sus casas, sus hogares nuevamente, y empiezan la reconstrucción del templo que había sido arrasado por Nabucodonosor, el templo en Jerusalén. Y ese templo, cuando empiezan a echar los primeros cimientos, fue algo que llenó de algarabía a toda la nación. El libro de Esdras, capítulo 3, los versículos 10 y 11, usted puede leer ahí la emoción fuerte que hubo cuando empiezan a echar los primeros cimientos. Los ancianos lloraban, daban gracias a Dios de que les permitía volver a levantar el templo allí mismo en Jerusalén. Pero usted entra al capítulo 4 de Esdras y usted se da cuenta que las circunstancias cambian drásticamente para la nación de Israel. Drásticamente, de un momento a otro. Y se desata una fuerte oposición para efectivamente frustrar la construcción del templo de Dios y frenar así la obediencia, porque Dios los había enviado a reconstruir el templo en primer lugar.
Entonces, en el capítulo 4 de Esdras, usted ve que las circunstancias son totalmente adversas al deseo de obedecer de los judíos para la construcción del templo. Entonces, en ese capítulo usted empieza a leer que los adversarios usan toda clase de instrumentos para detener su obediencia. Primero se ofrecen para ayudarles y evidentemente querían entrar hacia el interior de la construcción para arrasarla nuevamente. Entonces Zorobabel se da cuenta de esto y no les permite entrar a formar parte del grupo de la reconstrucción. En el versículo 1 usted puede leer todas esas tramas de pedir, bueno, nosotros le podemos ayudar y déjenos ayudarles. Usted avanza al versículo 4 de Esdras capítulo 4 y ya no es precisamente el deseo de ayudar, sino ya es la intimidación. Intentan meter miedo al corazón de los judíos. Usted se da cuenta que la obra paraliza por completo. Es detenida la obra. Y dice ahora, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuánto tiempo se detuvo la obra? Casi 3 años, 2 años y medio aproximadamente, se detuvo la construcción, la obediencia, no solo era el templo, la obediencia de los judíos se detuvo. Después de todos los ataques. Pero usted se dará cuenta que, mis hermanos, va a ocurrir, lo voy a decir de esta manera, va a ocurrir si es que ya no está ocurriendo esto en su vida. Hermanos, las circunstancias a veces en nuestra vida de un momento a otro cambian drásticamente y parecería que todo se vuelve en contra nuestra. Puede que aparezca a través de la intimidación, puede que aparezca a través de un soborno, calumnia, injuria u otras situaciones similares o peores. Pero lo cierto es que cambian drásticamente nuestras circunstancias, interfiriendo con nuestra obediencia al Señor, nuestro amo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar esto? ¿Detendrá tus circunstancias tu obediencia al Señor? Si usted regresa a la historia, usted se da cuenta que Zorobabel estaba solo con un deseo en su corazón y era terminar de obedecer al Señor. Nos hemos quedado a la mitad y no nos han dejado construir. Estaba el deseo ahí, pero no tenían las suficientes fuerzas para regresar al trabajo. Dios tiene que enviar, sabiendo esto el Señor, envía 2 profetas suyos, a Ageo y Zacarías, y ellos hacen que retorne, avive la llama del fuego de la obediencia en el corazón, no solo de Zorobabel, sino de todos los judíos. Y desde ahí retoman la reconstrucción del templo y no paran y no se detienen hasta culminar lo que Dios les ha mandado a hacer, la reconstrucción de todo el templo. Mis hermanos, no debemos permitir que nuestras circunstancias nos detengan, nos paralicen en nuestra obediencia a Dios. Nosotros al fin y al cabo tomamos esa decisión. Las circunstancias pueden tornarse muy complicadas, pero uno decide si va a continuar obedeciéndole al Señor o no. Thomas Carlyle, famoso filósofo, escritor, historiador escocés del siglo XVII, él dijo lo siguiente: obedecer es el deber nuestro. Fíjese qué tan importante es la obediencia. Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado. Algo que me llamó la atención de Thomas Carlyle, él era creyente. Cuando entra a la universidad a estudiar filosofía, su fe cae por los suelos. Fue arrastrado a través de la filosofía humana y abandonó su fe. Y esta frase le escribió ya muchos años más tarde. ¿Por qué? Como dice la Escritura, ¿no? Lo que ha sido plantado en el corazón, eso nadie lo puede quitar y nadie lo puede borrar, mis hermanos. Para él lo marcó el sentido de la obediencia. No menciona a Dios para nada, si usted se da cuenta allí, pero evidentemente él considera a alguien que hay que obedecer. Pero es drástica la manera como termina la frase. La obediencia será, si no se somete uno a la obediencia, será necesariamente despedazado.
¿Se acuerdan del profeta de la semana pasada que veíamos que no obedeció al Señor y como un león lo mató? Hay consecuencias, mis hermanos. Obediencia versus circunstancias. No debemos dejar que nuestra obediencia a Dios sea interferida o paralizada por nuestras circunstancias. Pero también tenemos el otro aspecto muy humano para nosotros, nuestras emociones. Somos seres emocionales. Nuestra obediencia versus nuestras emociones. Somos por naturaleza seres emocionales. Y eso no es malo en sí mismo, mis hermanos, porque es parte del diseño de Dios. Dios nos ha creado con emociones y ellas son parte de nuestro ser. Pero a la vez debemos tener cuidado con no dejarnos llevar por nuestras emociones o dominar por nuestras emociones, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos van a llevar a tomar decisiones con consecuencias irreversibles, en algunos casos, de las que no nos arrepentiremos toda nuestra vida. Miren qué cuidadoso es esto, mis hermanos. Bien nos dice la Escritura, si usted bien recordará, Santiago capítulo 1, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la ira es un estado emocional. En realidad, mis hermanos, para verlo más claramente, ningún estado emocional descontrolado obra la justicia de Dios, se debe entender. Ningún estado emocional descontrolado. Podemos pasar estados cambiantes emocionalmente hablando, pero no dejar que nos controle ni que nos descontrole encima, porque no estaremos obrando la justicia de Dios. Y creo que en esto vale la pena hacer una aclaración rápida, porque a veces confundimos los sentimientos con las emociones. Déjeme darles claridad en esto. Según el diccionario de la RAE, un sentimiento, ¿cómo es definido? Es definido como el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vívidamente. Como por ejemplo, ¿qué? La gratitud es un sentimiento. La admiración, la felicidad, el amor son sentimientos. Pero se diferencian de las emociones. ¿Por qué? Porque la emoción, dice el diccionario de la RAE, es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Emociones como cuáles: miedo. El miedo es una emoción, la alegría es una emoción, la tristeza es una emoción, la ira es una emoción. En otras palabras, de acuerdo a estas definiciones, los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo que duran poco tiempo, son pasajeras. Entonces las emociones están muy relacionadas con el corazón por eso. Y por esa razón no debemos anularlas, ya que seríamos robots sin ellas. Seríamos algo en automático si no tuviéramos emociones. No, seríamos personas frías, calculadoras, témpanos. Pero vuelvo a insistir que no debemos dejarnos dominar por las emociones. ¿Por qué? Porque son pasajeras, cambiantes y son sí muy intensas a veces, pero deben ser sometidas y conducidas a través de la palabra del Señor. Ya fíjense que esto es muy importante. Si uno conoce la palabra del Señor, no vas a tener la herramienta para entrar en el dominio, en el control y en la sujeción de esos estados emocionales. Cuando nuestras emociones nos dicen algo abiertamente contrario al mandato de la palabra del Señor, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice sin dudar, a pesar que nuestras emociones nos estén gritando lo contrario, porque la prioridad es la obediencia a la palabra del Señor. Por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguirán a expensas del mandato del Señor. Es desobediencia abierta a lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso la semana pasada decíamos, cuando la palabra es clarísima, que hay que orar. Cuando Dios es claro en su palabra, no hay nada que orar, simplemente hay que obedecerlo al Señor. Recordemos lo que el profeta Jeremías dijo, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones, mis hermanos, que no nos llevan a acercarnos más a Dios, que no nos llevan a hacer la voluntad a Dios, solamente provienen de la carne y no del espíritu. El apóstol Pablo dijo: mas vosotros no vivís ya según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjese cómo operó esto de paralizar por
un estado emocional, la vida de un profeta. Primera de Reyes, capítulo 18, estoy hablando del profeta Elías. Para resumir, una larga experiencia que tuvo en sus últimas, 10 o 12 horas, ¿no? Él se enfrenta a 450 falsos profetas en el monte, en un monte donde levantan 2 altares, y la propuesta del profeta Elías es: acá hay que demostrar quién es el verdadero Dios. O es Baal o es Jehová. Entonces levantan y ofrecen sacrificios allí, pero es intenso el estado emocional que se vive. No solamente los falsos profetas, sino el profeta mismo de Dios. Entonces él ora ardientemente, Dios manda fuego, consume todo lo que está en el altar. Luego el profeta en persona elimina a los 450 hombres. Y Elías a estas alturas no era un jovencito que tenía 25 años para tener todas las fuerzas para hacer eso. Es algo sobrenatural que ocurre, pero está en un cuerpo humano. Hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, intelectual, espiritual. Ahora, imagínense el cúmulo de emociones que hay en ese momento. Después de eso pega una carrera de varios kilómetros para llevarle la delantera al rey Acab, para como que abrirle camino. Y al mismo tiempo hay una cantidad enorme, una vez más, de desgaste físico y emocional en el profeta. Y de hecho que está emocionado el profeta por la respuesta que ha dado Dios. ¿Quién no se debe emocionar cuando uno ora y el Señor responde de una manera tan categórica y tan sobrenatural, descender fuego del cielo? Elías estaba sumamente emocionado. Pero en 1 Reyes, usted entra al siguiente capítulo 19, y empieza el capítulo diciendo que la esposa del rey Acab se entera de lo que ha ocurrido y le envía un mensaje al profeta, y es un mensaje de muerte. 1 Reyes capítulo 19, versículo 2, el mensaje era esta: mañana a esta misma hora, le dice Jezabel al profeta, voy a matarte así como tú lo has hecho con mis profetas. Era un mensaje de muerte. De pronto, drásticamente, el estado emocional del profeta cambia. Y el profeta sale disparado, con un miedo profundo en su alma. Pega la carrera y solo corre y sale de la ciudad y corre y corre y corre y corre y corre a lo largo de todo un día. Y de pronto el profeta está experimentando algo que él jamás imaginó que iba a experimentar. Si dejarse llevar por su estado emocional o seguir obedeciendo a Dios. Por supuesto que pierde de vista en fracción de segundos el seguir obedeciendo a Dios. Él era un profeta de Dios, habían tareas pendientes. Pero él pierde absolutamente la noción de todo eso. Lo único que quiere es huir, escapar de Jezabel. Y Dios sabe eso. Perfectamente entiende el estado emocional del Señor. Hermanos, Dios entiende nuestros estados emocionales. Los entiende perfectamente. No es que los justifique todos ellos. Lo que hace Dios es trabajar para hacernos conscientes de entrar en el dominio de esas emociones. No nos deja desamparados. Sigo en el capítulo 19 de 1 Reyes. Llega usted al versículo 5 hacia adelante. Y el Señor lo que hace es, lo hace dormir y lo hace comer, lo hace descansar. No le dice nada, porque Él llega en tal estado emocional catastrófico, al punto de decirle al Señor, si usted se da cuenta en el versículo 4, deseando morirse, le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, mátame en este instante. Miren el estado emocional caótico en que está el profeta, después de una gran victoria. Pero después de hacerlo comer, 40 días larga otra caminata hasta llegar al monte de Dios, monte de Horeb, entra en la misma presencia del Señor. Y esa parte es interesantísima, mis hermanos. No tengo mucho tiempo para describirla, pero si usted la conoce bien, usted se dará cuenta todo lo que ocurre allí en aquel monte, porque después de toda esta conmoción emocional que tiene el profeta, espera en una cueva, y usted sabe, la historia es muy descriptiva, porque ahí primeramente hay un poderoso viento, después hay un terremoto, después hay un fuego, después hay un silbo apacible y delicado. Entonces, pero si usted lee el texto se da cuenta que Dios lo lleva por cambios, casi diría yo,
bruscos de emoción en emoción. Porque fíjese, primero hay un poderoso viento. Usted se expone a cualquier viento y hay un estado emocional que brota de nosotros. Y si seguido a ello hay un terremoto, imagínense que nuestro estado emocional cambia drásticamente. Y si después de ese terremoto hay un gran fuego sin ninguna razón o motivo, hay un cambio de emociones. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios le está demostrando al profeta, mira, esto es lo que eres tú, vives por tus emociones. ¿Te emocionaste en el monte? ¿Por qué? ¿Porque hice descender fuego? ¿Por qué? ¿Porque respondí a tu oración? Ese no debe ser el fundamento de tu vida como profeta mío. Entonces viene el silbo apacible y delicado, una experiencia que él jamás había tenido, porque estaba de aquí para allá, igual que nosotros, mis hermanos, tenemos una agenda bárbara, saltamos de aquí para allá, estamos haciendo mil cosas y esto y por aquí y por allá, pero nunca tenemos tiempo para el Señor. ¿Por qué cree que cae su devocional? ¿Por qué cree que se corta después de un tiempo? Vivimos por las emociones, nos aburrimos rápido, nos cuesta entrar en disciplinas. A pesar de ser un profeta del Señor, él nunca imaginó que iba a poder experimentar esto y que su obediencia se detenga. Mis hermanos, nos suele pasar a todos. ¿Quién no decae, hermanos? Pregunto simplemente, ¿quién no decae en algún momento su estado de ánimo por alguna situación adversa? ¿Quién no siente temor por alguna circunstancia peligrosa? ¿Quién no ha tenido días desalentantes, mis hermanos? Levante la mano quien no ha decaído. ¿Quién no ha tenido ni un día desalentante desde que recibió a Cristo Jesús? Todos hemos pasado eso. Pero eso no significa que debamos paralizar nuestra obediencia a Dios. Tenga usted bien en claro eso. Puede estar totalmente desanimado, desalentado, emocionalmente tirado en el suelo, pero yo debo tener algo en claro. Mi obediencia tiene que ir por encima de mi circunstancia emocional. Porque eso es entrar dominio de la capacidad emocional que el Señor nos ha dado. Fíjese, regresando a Elías, después de oír a Elías, el Señor, porque él en la trama, si se da cuenta, él dice, él es el que habla. El Señor solo le hace la pregunta una, dos veces, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No le dice más hasta ese momento. Le hace experimentar todos estos cambios por cosas externas, sus emociones van y vienen. Y Elías se va cayendo en la cuenta y va entendiendo lo que Dios le quiere decir, ¿no? Y le deja que haga su catarsis, porque él le dice al Señor, mira que yo he quedado, que me han querido matar, y le hace todo un recuento, hace una catarsis, y Dios le deja que haga la catarsis, le escucha. Dios es así, pero es a Él en su presencia donde debemos hacer las catarsis, no debemos hacerlas con nadie. Nuestras catarsis son con el Señor. Entonces Dios no le dice, si te dan cuenta, no le dice absolutamente nada. No dice, ay, pobrecito, no, mira, hace esto y lo otro. Nada, un consejito, nada, absolutamente. Solamente Dios le escucha. Y después de que Dios ha escuchado la catarsis del profeta, si se da cuenta, el amo le dice al esclavo, ¿ya terminaste? Me encanta cuando Dios me dice eso, ¿no? Estás babeando, llorando ahí, ya, está bien, Señor, ya entendí, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Mejor? Muy bien, entonces hay tarea pendiente. Hay que seguir, hay tarea pendiente. Tu estado emocional, le dice Elías, tienes que entender una cosa. Tu estado emocional no debe detenerte si tú entras en el gobierno de tus emociones, si tú tomas el control de tus emociones, entonces te darás cuenta que hay mucho por hacer todavía. Así que límpiate las lágrimas, levántate, versículo 15. Y le dice de frente, cuando Dios empieza a hablar, realmente son instrucciones. Es decir, hay que volver al trabajo. Ya terminaste de llorar, terminaste de hacer tu catarsis, ya yo te entiendo muy bien, vives por tus emociones, entra en el control. Elías, entra en el control de tus emociones. No eres un chiquillo de 10, 9, 8 años, ya levántate, eres un hombre, ¿no? Eres un profeta llamado. Versículo 15. Vuélvete por tu camino, le dice. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Luego irás y ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y también ungirás a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. Hay tarea pendiente. Hay gente que tienes que ministrar. Ya vamos, Elías. Y el hombre entiende, obviamente. Escúchame, hermano, por favor. Escucha, iglesia. El Espíritu mismo nos da
el poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios o no son de Dios, y me ayudan a crecer en mi vida cristiana, o si son de la carne y la veo claramente. Dios me va a decir, tienes que desechar esto, como lo hizo con Elías. No está en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor, como Pablo enseñó a Timoteo. Le dijo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso de poder, amor y dominio propio son disciplinas. Acá hay disciplinas que le está haciendo recordar Pablo a Timoteo. Entonces, emociones, mis hermanos, siempre van a ir en contra de la obediencia a Dios. La balanza tiene que inclinarse a la obediencia a Dios. Obediencia y mi seguridad, a veces buscamos más nuestra seguridad. Vuelva por favor conmigo al texto que leímos al inicio, 1 Reyes 17, la que leí empezando el mensaje. Dios le dice al profeta Elías, versículo 8, a partir del versículo 8 que yo leí, Dios le dice al profeta Elías que vaya a Sarepta. Sarepta era un puerto fenicio, no era tierra israelita, era un puerto fenicio. Entonces, cuando él llega a las puertas de esa ciudad, dice, a partir del versículo 8 en adelante estamos, llega a la puerta de esa ciudad y halla una viuda que está recogiendo leña. Entonces la llama y le pide que le traiga un vaso de agua para tomar. ¿Te imaginas? Por favor, te sitúo. Era tiempo de sequía. El profeta llega y le pide a esta mujer que le dé agua en un tiempo de sequía. Y cuando ella, está yendo a traer el agua, el profeta la vuelve a llamar y le dice, versículo 11, también te ruego que me traigas un bocado de pan. La mujer ya dice, no, acá tengo que aclararle a este hombre, creo que no sabe. Versículo 12, respuesta de la mujer, le dice, te juro por Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Lea bien eso. Lo único que tengo en casa es un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo, comer ese puñado de harina y dejarnos morir. En ese preciso momento, el profeta pudo haber pensado, ¿me habré equivocado de mujer o Dios se ha equivocado de mujer? Me ha mandado a la mujer equivocada. Porque Dios le dijo eso en el versículo 9, no, levántate, ve a Sarepta, mora ahí, aquí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Me habré equivocado de mujer? El Señor me mandó la equivocada. Esta mujer no tiene prácticamente nada, podría haber pensado el profeta. Entonces, ¿cómo me va a sostener? No es cierto lo que Dios dijo. Y la mujer, por su lado, pudo haber pensado, ¿no? ¿Qué profeta más desconsiderado es este hombre? ¿No? Y egoísta para colmo, solamente piensa en él porque me pide que le dé primero de comer a él. O sea, ¿qué clase de hombre es este? ¿No? Y no se da cuenta que tengo un hijo y no se da cuenta que tengo solo un puñado de harina. Pudo haber pensado eso. Pero acá quiero llevarle rápidamente a descubrir esto. Acá hay una doble obediencia digna de ejemplo, por supuesto. El profeta ha recibido la orden de su amo, versículo 9, por eso hacía referencia. Ve a esta ciudad, hay una mujer a la cual yo le he ordenado. O sea, Dios ya había hecho el trabajo anticipado. Yo le he ordenado que te sustente. El profeta solo está obedeciendo al amo cuando llega a ese lugar. ¿Por qué? Porque el profeta ha creído a la palabra de Dios. Le ha creído. En un momento crítico, por eso hacía referencia al tiempo de sequía que había en estos tiempos. Pero por otro lado está la obediencia de la viuda. Dios le ha dado la orden anticipada, otra vez, versículo 9, a esta mujer. No da especificaciones. ¿Cómo fue? Porque esta es una mujer fenicia, no es israelita. ¿Cómo es que esta mujer oyó de Dios? ¿Cómo abrió una posible relación con Dios? No tenemos especificaciones de esto. Solo sabemos que Dios ya había trabajado en el corazón de ella y se anticipó el Señor. El Señor, cuando le dice, yo estoy tratando de imaginar, no dice el texto, cuando Dios le dijo, mira, va a venir un hombre y tienes que sostenerlo. La mujer pudo haberle respondido al Señor, Señor, pero no tengo nada para hacer ese trabajo. ¿Por qué me pides que haga eso? Tú sabes lo que hay, no tengo nada. Y a Dios primero seguramente le dijo, lo único que tengo es un puñado de arena, de harina y estamos muriendo de inanición con mi hijo. ¿Cómo voy a sostener a otra persona? Señor, busca a otra mujer. Pero entendemos que ella recibió
la orden de parte del Señor, ella no comprendió muchas cosas, pero decidió en su corazón obedecer. Motivada por la orden de parte del Señor, esta mujer no llega a comprender. Capte esto, por favor. Insisto, es una mujer fenicia. No llega a comprender lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer. Lo único que sabe ella es que debe obedecer, no sabe más. Entonces ve al profeta y por eso tráeme agua. Ok, yo voy a obedecer nada más. ¿Se ha dado cuenta, por favor, que esta viuda pudo anteponer a su obediencia a Dios? Pudo anteponer su necesidad inmediata. Pudo haber salvaguardado su seguridad primero, era primero su vida y la vida de su hijo. Ella pudo haber asegurado ese puñado de harina. Al fin y al cabo, ese puñado de harina representaba su seguridad. Para ella era la vida y para su hijo. Pero Dios le dijo: suelte ese puñado. Suelte ese puñado. Compártelo. Ella hasta ahí no entendía mucho, hasta que el profeta le aclara, versículo 13. No tengas temor, le dice el profeta. No tengas temor de qué. No tengas temor de obedecer, se debe entender por el contexto. Ve, haz como has dicho, pero primero, prepara una torta para mí y después para ti y tu hijo. Mis hermanos, era solo un puñado de harina. Un puñado de harina, divídelo en 3 personas. Escúcheme, mis hermanos, escúcheme. No pongamos nuestros ojos en lo que tenemos o no tenemos, en lo mucho o en lo poco que poseamos. Si somos del Señor, Él se hará cargo de nuestras necesidades. Recordemos las propias palabras del Señor Jesucristo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Alguna vez ha visto un par de palomas ahí en los cables de luz y se acerca y son 2 palomas y una le está diciendo a la otra: oye, ¿has visto qué gobierno para... Uy, ¿cómo hemos votado por ese? No. Y el pollo sigue subiendo, ¿te has dado cuenta? Ahorita nos van a dar vuelta a nosotros, ¿no? Ninguna de las aves está preocupada. ¿Dónde va a encontrar grano? No ves no sé, un canario ahí saltando por todos lados y tú dices: ¿qué pasa? No, es que no tengo que darle a mis hijos, no tengo que darle a mis polluelos, no tengo que dar. ¿No tienes un poquito de grano? Toda angustiada y desesperada esa ave, para nada. Lo que Dios está diciendo: miren. ¿Sabe cuánto le duró ese puñado de harina? La mujer decidió obedecer. Este es el punto. Ella decidió obedecer y, ok, primero tú entonces. Sí, primero yo. Y después yo y mi hijo, sí. Está loco, suena esto loco, pero yo voy a obedecer, Señor, ¿no? Y se fue y preparó y lo hizo así. Pero el profeta le dijo: no se va a agotar. ¿Sabe cuánto duró ese puñado de harina? Según Santiago, capítulo 5, verso 17, que nos da el dato de cuánto duró ese tiempo de falta de alimento y de sequía profetizado por el profeta Elías, duró al menos 3 años, hermanos. 3 años. O sea, imagínense, la mujer iba todos los días durante 3 años, preparaba una torta, la preparaba primero al profeta y después para su hijo, se sentaba. Al día siguiente iba otra vez y seguía la harina ahí. Nunca escaseó. Eso nos muestra, mis hermanos, que esta viuda fue por encima de su seguridad. Entienda esto. Fue por encima de su seguridad, le creyó a Dios a través del profeta Elías, y por eso leemos en el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió ella y su casa muchos días, dice. Esos muchos días son 3 años. Y la harina de la tinaja no escaseó, dice, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Cuántos creen esa verdad? No sé si te quedaste petrificado ahí o qué, ¿no? O sea, ¿entiendes lo que está pasando acá? Nosotros no voy a asegurarme y voy y saqueo el almacén de la esquina, ¿no? O sea, así de cerros de papel higiénico, de harina y de azúcar y esto. Mi seguridad. ¿Cuándo aprenderemos, hermanos?
La obediencia de esta mujer fue ampliamente recompensada, si se dan cuenta, por obedecer al Señor. Debo terminar, pero quiero terminar con este ejemplo de los que yo llamo los esclavitos obedientes, hermanos. Si estas historias que acabamos de revisar nos inspiran mucho, estas espero que nos inspiren más, pero a mí me avergüenzan. Porque no llego, creo, ni a la pata de ninguno de ellos. ¿Cómo que a la pata, pastor? Ya me va a entender. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, recuerda, estábamos leyendo hace un instante, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y que vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad las aves del cielo. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor Jesucristo? Simplemente les estaba diciendo, vamos, vean las aves de los cielos que son más sabias que ustedes. Dígame si eso no es avergonzarnos. Vean, hombre, está diciendo el Señor Jesucristo, las aves son más obedientes que ustedes. Ellos sí entienden quién las alimenta y por eso no se afanan. Y sin embargo ustedes, vamos, aprendan, está diciendo el Señor Jesucristo. Déjame mostrarte algunos ejemplos de lo que yo llamo esclavitos obedientes del Señor. Los primeros, ¿se acuerdan de esos cuervos que alimentaron al profeta Elías? Primera de Reyes capítulo 17, regresamos. Cuando Dios le manda a Elías que vaya a ver al rey Acab y que le profetizara la sequía que venía. Entonces el versículo 1 dice, vive Jehová, se presentó al rey y le dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Eso no ocurrió hasta después de 3 años. Para ser más exacto, 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambruna en el país. Entonces Acab y Jezabel, adoradores del dios Baal, que era un dios cananeo, y Jezabel era la principal promotora de la adoración de ese dios y levantó sus propios sacerdotes. Después que Elías entrega el mensaje, de repente Dios le habla y le manda que salga ya de ese lugar. Primera de Reyes, estamos 17, versos 3 y 4. Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos. Esa parte es más que interesante, hermano. Dios le está diciendo al profeta, no te preocupes, Elías, por tu sustento. No te angusties, ¿cómo te vas a sustentar? Yo ya arreglé eso. Encontré un servicio de delivery así, buenísimo. Y te van a llevar de comer todos los días. Está bueno, señor. ¿Quién? Se llaman Tuco y Tico. Ah, señor, no conozco ese delivery. Bueno, ya lo vas a probar. ¿Cuervos? Hermano, no sé si alguna vez se preguntó usted por qué Dios eligió enviar el alimento al profeta por cuervos. ¿Por qué elegiría Dios cuervos? ¿Será porque esas aves tienen una capacidad admirable para razonar? Si usted no sabía, los cuervos, en la lista de las aves más inteligentes del planeta, está en segundo lugar. Los cuervos, ¿no? Ruidos extraños, ¿no? Que no son de cuervos. Hay una escritora americana ornitóloga que se dedica por años, desde niña, a estudiar aves. Escribió un libro que lo tituló El ingenio de los pájaros, Jennifer Ackerman. Y en este libro dice ella que los pájaros pueden pensar lógicamente y razonar al mismo nivel que los niños. Eso es sorprendente. Ese libro ha ganado varios premios en Estados Unidos. Ahora, por favor, yo quiero que se imagine solo por unos instantes conmigo, por unos segundos nada más. Imagínense a Dios, esto es loco lo que voy a decir, pero imagínenselo, por eso digo. Imagínense a Dios llamando una bandada de cuervos. Dios, el amo, llama una bandada de cuervos. Entonces Dios les dice, a ver, necesito un grupo de ustedes, les está hablando a los cuervos, necesito un grupo de ustedes para que lleven pan y carne sin comérsela, sin picotearla, enterita. Llevar pan y carne a un profeta que tengo escondido en el arroyo de Kerit.
Entonces uno de los cuervos que está parado ahí en fila, escuchando al Señor, pregunta: mi amo, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo hay que llevar ese alimento? Y Dios le dice: por 3 años. Entonces de todo el grupo de cuervos saltan como 4 o 5, le dicen: Señor, acá estamos, mándenos, lo hacemos. Y Dios advirtiéndoles: pero no se lo vayan a comer, ¿no? Ya los conozco ustedes. No, mi amo, completito vamos a llevar. Los 3 años siguientes, eso hicieron los cuervos. 1 Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, 2 veces al día. 2 veces al día. Ahora, no me pregunte por favor, ¿y de dónde traían el pan y la carne? No dicen las escrituras dónde lo conseguían. Cuervos, inteligentes. ¿Que ellos lo hacían, pastor? No, pues. No son tan inteligentes para amasar pan, ¿no? Mira, Jehová era el profeta Elías, pero Jehová también era el profeta de los cuervos. Los cuervos son creación de Dios. Ellos tenían que obedecer a su amo. El Dios de este animal, de estos animales, les encarga dar de comer al profeta. Ahora, a mí me pareció interesante que cómo es que recordando a los cuervos, usa a los cuervos el Señor para hacerle esta pregunta a Job, en plena crisis que estaba Job, recuerdan. Le dice: ¿quién le prepara al cuervo su alimento? Y si me he preguntado, ¿por qué no usó cualquier otra ave como ejemplo? ¿Por qué tuvo que utilizar Dios con Job al cuervo? ¿Quién le prepara al cuervo su alimento cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? La respuesta es su creador, pues. Y el cuervo no está afanado por buscar el alimento, simplemente sale y sabe que su amo le va a proveer. Que no tenemos que aprender del cuervo, mis hermanos. Estas palabras son impactantes porque Job está haciendo, o Dios está haciendo razonar a Job, lo está haciendo pensar: Job, ¿eres tú que alimenta a los cuervos? ¿Verdad que no? No, Señor. Es a ti a quien claman sus polluelos cuando tienen hambre. No, lo hacen conmigo y yo les proveo. Entonces, ¿cuánto más voy a proveerles a ustedes? No necesito recordarle a mis hermanos que los cuervos son animales inmundos de acuerdo a la ley de Moisés. Están en la lista de los animales inmundos por ser carroñeros. Y la razón es que les cuesta conseguir su alimento. Pero también Dios dispone el alimento para estos animales. Por eso Jesús dijo: consideren los cuervos que ni siembran ni sigan, que ni tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves?, preguntó el Señor. Hermanos míos, creer y confiar en el cuidado providencial de Dios no es fácil. No es fácil, hermanos. Es lindo escuchar estas historias, pero en el momento que nos toca a nosotros no es fácil enfrentar, y más en estos tiempos de escasez económica en la cual usted y yo nos encontramos. Pero quiero decirle algo antes que empiece a desesperarse su corazón. Pero a Dios ninguna crisis, incluyendo la que estamos viviendo hoy, lo toma por sorpresa. Él, escuche, Él ya ha activado la cadena de provisión que usted y yo necesitamos. Ya la activó. ¿Por qué? Porque es un compromiso con sus hijos, tanto espiritual como material me estoy refiriendo. Pero si los cuervos nos sorprenden, bueno, supongo que este le debe sorprender más. Jonás capítulo 1, ¿se acuerdan? Dios le manda ir a predicar para arrepentimiento a Nínive, que era la capital de Babilonia, y usted conoce la historia. Jonás huye en sentido contrario, ¿no? Se mete en un barco, trata de alejarse lo más posible. Cuando finalmente, después de muchas cosas que le pasan, llega a Nínive, ¿no?, donde Dios le ha pedido que fuera a proclamar su mensaje. Es sorprendente porque uno se imagina que entró a la ciudad y empezó a predicar de todo su corazón. No fue así. No fue así. Si usted ve el capítulo 3 de Jonás, y yo digo, este es el único profeta que yo conozco que no es nada apasionado y que solo habla una línea y no predica más. Ahora uno dirá, bueno, de repente una línea como el Señor Jesucristo: arrepiéntanse que el Señor viene pronto. Ya por lo menos es un mensaje consistente, ¿no? Jonás capítulo 3 verso 4. Lo único que dijo Jonás en Nínive fue esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es el mensaje más corto. Yo sé, las damas dirán, es que era hombre, pues, pastor. Los hombres hablan así: sí, no, bien, ya.
Pero este apático, es que uno tiene que leer toda la historia para entender, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y por qué dices eso? Y la gente, ¿y qué? ¿Por qué? Nada, se corrió el cierre y se fue. Se subió a un monte y se sentó a mirar la ciudad de lejos. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a perdonar a la ciudad. Y curioso, le molestaba por él que el Señor los arrasase a todos los ninivitas, que los matase a todos. Pero perdón, no, para él no cuadraba en su cabeza que Dios los perdonara. Entonces vemos a un hombre egoísta, vemos a un hombre que no entiende el amor de Dios, que Dios es un Dios clemente, tardo para enojarse, grande en misericordia. Así lo identifica teóricamente, le dice, tú eres un Dios así, pero él no lo percibe así porque no tiene una relación profunda con él. Y esa fue la razón que lo hizo huir a Jonás en primer lugar. Pero como todos los buenos profetas, al final tiene que obedecer, ¿no? al amo. Pero el amo, no quiero obviar esto, cuando él huye, Dios ya tenía un plan preparado, ¿no? Jonás capítulo 1, verso 17. Jehová tenía preparado un gran pez. Me llama mucho la atención eso. Tenía preparado un pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese gran pez, mis hermanos, estaba actuando, obedeciendo a Dios. No se le puede ver de otra manera. Ese pez estaba bajo las órdenes de Dios. Cuando se tragó a Jonás, estaba obedeciendo a Dios. Ahora, escúcheme, si Dios puede hablar a un pez, también nos puede hablar a nosotros. ¿O alguien tiene acá cerebro de pez? Pastor, me está ofendiendo. Nosotros nos percibimos, no, como pez, yo soy superior a un pez, claro, sí. Pero miren este pez obediente. Estaba en el lugar preciso, se lo tragó en el momento preciso a Jonás. Entonces, si Dios puede hablar a un pez, nos puede hablar a nosotros. Y si ese pez le entendió a su amo y le obedeció a su amo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imagínense a Dios otra vez reuniendo y convocando a todos los grandes peces, preguntando, ¿necesito un gran pez para tragarse un profeta? Y allí se ofrece el gran pez y dice, yo Señor, yo voy. Y Dios le dice, muy bien, pero no le hagas daño. Te lo tragas de una nada más. Y cuando yo te diga, lo tienes que devolver. Y el gran pez, imagínense, responder al Señor, ok, como tú mandes, Señor, voy. Tengo una larga lista de animales, hermanos. Digo, inteligentes y sabios como estos, ¿no? Obedientes al 100% que el Señor. Pero el tiempo es cruel, debo terminar. Me llama la atención, ¿saben? El pasaje de Mateo 17, permítame terminar con ese pasaje, que es un pasaje que cautivó realmente mi corazón, el Señor. Con este pasaje cautivó mucho mi corazón. Hallamos a Jesús en Capernaum, es un puerto en Galilea, al borde del mar de Galilea. Y ahí está con Pedro. Vienen los cobradores de impuestos y le dicen a Pedro, ¿que tu maestro no paga impuestos? Y en ese tiempo, 2 dracmas era el impuesto por cabeza. Cada persona tenía que pagar 2 dracmas. Entonces Jesús le dice a Pedro algo interesante, sumamente interesante. Le dice, bueno, no vamos a hacer tropiezo para ellos. Y le da unas órdenes locas a Pedro, ¿no? Le dice, estoy en Mateo capítulo 17, versículo 27. Le dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Es decir, esa moneda pagaba el impuesto de Jesús y de Pedro. Y dice, le abres la boca y va a haber un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti al cobrador de impuestos. Es una orden loca, hermanos. Ahora, escúchenme por favor, quiero terminar, decía yo, con esto. Solo quisiera que pensemos no en Jesús, no en Pedro, quiero que pensemos por un instante en el pequeño esclavito obediente, el pez. Me escuchan, pescados, ¿no? El pez.
Ese pez, escúcheme, ese pez es sumamente obediente, extremadamente obediente a su amo Dios. Le explico rápido. Mire, piense conmigo, por favor, y luego oramos. Dios tuvo que haberle mandado a ese pez que esté en el lugar correcto y en el tiempo preciso en que esa moneda cayera al mar. Y le tuvo que ordenar que esté en ese momento preciso, en ese lugar, para que el pez lo atrapara la moneda. Dios tuvo que haberle mandado a ese pez que no se tragara la moneda, porque no se la tragó. Le dijo, la coges, pero la mantienes ahí en tu boca. No te la vas a tragar. Ya te imaginas al pez, no te la vas a tragar. Está bien, jefe, está bien, no me la voy a tragar. Entonces la atrapas y la tienes ahí en tu boca. Dios tuvo que haberle mandado a ese pez que nadara de ahí al lugar en que Pedro iba a lanzar el anzuelo. Y Dios le tuvo que ordenar a este pez, cuando veas ese anzuelo, coges el anzuelo, dejas que te case. Y cuando te saque, te va a abrir la boca y va a tomar la moneda. Entendido a la perfección, mi amo. Y salió disparado el pez. Dios tuvo que haberle mandado todo eso. De tal manera que cuando Pedro saca a ese esclavito obediente de Dios, al abrirle la boca, ahí estaba la moneda. A mí me parece, no dice el texto, a mí me parece que Pedro abrió, sacó la moneda, tomó al pez y lo devolvió al mar. Entonces Pedro se va a entregar la moneda, el pez cae en el agua y le dice al Señor, amo, misión cumplida. Misión cumplida. Escúcheme, ¿entendió ese pez lo que Pedro iba a hacer con esa moneda? Ni le interesaba, hermanos. Para nada. Tampoco le interesaba a ese pez lo que iba a ocurrir después de entregar la moneda y todo lo que tenía que hacer Pedro. No le interesaba. Ese pez, lo único que sabía, solo tenía que obedecer a todo lo que su amo le mandase. Era lo único que él sabía que tenía que hacer y así lo hizo de principio a fin. Por eso pudo decir, amo, misión cumplida. Ojalá un día nosotros le digamos eso al Señor. Es lindo cantar cara a cara, abrazado a tus pies, déjame llorar sobre tus heridas. Es lindo y me puede haber quebrado el corazón en esta noche. Pero si no soy obediente, no vamos a poderle decir eso, mis hermanos. Tarea cumplida, Señor. Lo que dijo Jesús, todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice, Señor. Te glorifique. Oramos. Una vez más, si el Espíritu de Dios ha tomado esta palabra y ha hablado profundamente a tu corazón, por favor, si te ha hablado realmente a tu corazón, ponte de pie, ora conmigo. Dale primero gracias a Dios, dile ahí en tu lugar, Señor, de verdad, muchas gracias por lo que me has permitido vivir en todas estas 2 horas en este lugar. Gracias por haber hablado a mi corazón, gracias por haber quebrado mi corazón. Gracias, Señor, por traer respuestas que yo necesitaba para mi vida, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Al fin y al cabo, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo desafiante para mi vida. Señor, de verdad, suena quizás raro, dile así, quizás va a sonar raro lo que voy a decirte, Señor, pero quisiera ser tan obediente como ese pez. Quisiera ser tan obediente como ese gran pez que se tragó a Jonás, Señor. Me has avergonzado en esta noche a través de esos ejemplos. ¿Cómo puede ser posible que animales sean mucho más obedientes que yo mismo, Señor? Yo que digo que tenerte en mi corazón, yo que digo conocer tu palabra, Señor. Solo puedo decirte gracias. Gracias por tremendo desafío que das a mi corazón y a mi alma, Señor. Ahora, yo sé que hay mucha tarea por hacer saliendo de este lugar, porque es lindo sí cantar, orar, Señor, pero lo grueso, Señor, lo grueso viene allá afuera.
Pero permíteme mantener en mi mente claro estos ejemplos, Señor, desafiantes, que sigan desafiando, Señor, segundo a segundo mi vida, y que yo haga exactamente tu voluntad. Que lo único que sepa, Señor, cada momento de mi vida, lo único que sepa es solamente hacer tu voluntad, de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús. Y al final pueda verte cara a cara y decirte: misión cumplida, Señor. Todo lo que me dijiste que hiciera en esta tierra, lo hice al pie de la letra, Cristo amado. En tu nombre oro en esa esperanza, Señor. Amén. Amén.